Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Conócete. Gracias por su compañía. Continuamos en esta oportunidad con el curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos a cargo de Jimena Medellín Urquiaga. Se destaca en este programa que defender los derechos humanos en el Estado, sin exclusiones, contribuye en conjunto con acciones de organismos o instituciones públicas y privadas a la formación de una cultura de conocimiento, respeto y aprecio a los derechos humanos. Acompáñenos, por favor. Nada más, y aquí ahora voy a citar a Raúl Mejía. Ustedes vean cómo yo paso de Dworkin y Alexi a colegas que me parecen, pero es que ayer también en el seminario de la Suprema Corte decíamos algo que creo que va relacionado tal vez con parte de lo que te voy a explicar de por qué me parecen persuasivas o no las sentencias. Con todo este tema de si la argumentación jurídica nos debe de conectar con otros fenómenos extrajurídicos para llegar a entender que fue una sentencia integral y desde mi punto de vista persuasiva, ahorita voy a ser más enfática en esto, parece, y esto sí es algo que me parece importante que decía ayer Raúl, que las cortes se vuelven cada vez más actores políticos, pero al mismo tiempo las cortes no hacen política, o al menos no la hacen en un sentido tradicional. Entonces un reto que todavía tenemos es ver cómo las cortes se hacen cargo de los discursos políticos, de los discursos sociales que están fuera del quehacer tradicional jurídico, pero sin caer en discursos políticos, porque eso desvirtuaría al mismo tiempo la función de un tribunal. Y en ese sentido lo que creo es que este debate de la argumentación jurídica desde derechos humanos, con estos elementos que son a los que me voy a concentrar, pueden ayudar a darle a la argumentación jurídica esta revinculación entre una argumentación formal, una argumentación material, una argumentación pragmática y al mismo tiempo una argumentación que entienda lo jurídico, pero que también lo pueda conectar con elementos que están afuera de ahí. Y aquí es a donde llego. ¿Cuáles son algunos de los principales temas que nos trae el artículo primero constitucional para hacer una argumentación jurídica desde derechos humanos? La relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, particularmente en el tema de constitución y tratados internacionales. La interpretación conforme, el principio pro persona, la ponderación, la interdependencia e indivisibilidad de derechos y la universalidad. Al menos esos son a los que creo optimistamente que me va a dar tiempo de abordar por lo menos algunos elementos en estas horas. Y a esto yo le agregaría este debate, que no está explícito obviamente en el primero constitucional, que es sobre la dimensión subjetiva y objetiva de los derechos humanos, que es otra gran corriente, no sé si corriente, pero por lo menos línea de argumentación de cómo entender el funcionamiento de los derechos humanos dentro de un sistema. Hay una sentencia de hace poco de la Suprema Corte que tiene, yo les decía a los chavos, si ustedes la leen y toman el temario de la clase de derechos humanos, en donde vemos esto básicamente durante todo un semestre, van a poder palomear cada una de las clases, cada una. La Suprema Corte habla de la dimensión objetiva y subjetiva de los derechos humanos, habla de la Constitución, habla de los tratados internacionales, cita jurisprudencia internacional, habla de la interpretación conforme, habla del principio pro persona, habla de la ponderación, habla todo. Es una sentencia en donde la Suprema Corte intenta discutir el contenido del derecho a una vivienda digna y el caso de fondo, o el caso, los hechos, es un contrato de promesa de compraventa de un penthouse en Vallarta al que le faltaba una ventana. Y entonces el comprador quería salirse del contrato de compraventa porque ya no quería su penthouse sino una ventana. Litigó, los tribunales le dijeron qué pena, una ventana no es suficiente para que se anule un contrato de promesa de compraventa, y el caso, la Suprema Corte decidió procesarlo por derecho a la vivienda digna. En un país en donde el 30% de las personas no cumplen con los estándares de vivienda digna establecidos por Naciones Unidas. Eso me parece una sentencia que utiliza toda la argumentación de derechos humanos desde un punto netamente formal, que no alcanza a conectarse con un debate mucho más amplio de conflicto que hay atrás de un caso, o que hay detrás de una situación y que rodea un derecho, y que por lo tanto es terriblemente poco persuasiva.
La sentencia puede estar construida desde una lógica formal, desde una argumentación formal. Lo utilizaron todo el argumento del primero constitucional. Explicaron, fundamentaron, todo. La sentencia nunca logró entender cuál era la posición de un penthouse en una playa al que le faltaba una ventana frente a un mandato constitucional de qué implica que en México se debata la vivienda digna. Y eso es lo que nos decían, bueno, es que hay que ser maximalistas, y como la Corte no puede escoger propiamente qué le toca, qué le cae, entonces pues agarramos cualquier caso y tratamos de desarrollar el contenido de un derecho, porque es la primera vez que alguien nos hablaba de algo de vivienda. Yo les decía, claro, argumentativamente, otras cortes distinguen muy bien entre su holding o la regla que están fallando el caso y un obiter, en donde pueden empezar a avanzar doctrina constitucional, pero con la que no están resolviendo el caso. Ese caso se hubiera podido resolver diciendo, usted tiene un problema de derecho contractual que no se eleva a un problema constitucional, y por cierto, lo que sí se elevaría a un problema constitucional es un debate sobre las condiciones en las que están viviendo millones de mexicanos. Eso lo hacen las cortes. Pero cuando las cortes se han planteado en una situación de un debate constitucional que excede las normas y que empieza a entender la Constitución con lo que muchos autores, entre ellos empezando por Rudolf Esment, que allá a principios del siglo XX terminó sepultado por su pleito con Kelsen, ¿no? Que dice, la Constitución no nada más es una norma, sino es un orden de valores que se proyecta en el mundo jurídico. Pero de eso hay que hacernos cargo, y hacernos cargo de manera sustantiva. Eso, por ejemplo, me parece una sentencia poco persuasiva. Es una sentencia que tiene una argumentación formal, que incluso tiene elementos de una argumentación material, pero que no creo que llegue a una argumentación pragmática, de la forma en la que se entiende que la argumentación pragmática es la parte más persuasiva de la sentencia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y ayer también lo comentábamos, otro ejemplo, algunas de las sentencias que hay sobre matrimonio igualitario en la Suprema Corte. Yo estoy muy de acuerdo, personalmente, creo firmemente en el matrimonio igualitario. Me parece muy preocupante una sentencia que está tratando de explicar el contexto de discriminación que viven las personas y por qué el discurso jurídico ahonda o no ahonda en esa situación, cuando se habla de están en una situación de violencia, han sido discriminados, incluso sus hijos son discriminados, etcétera, etcétera, nota al pie de página, es decir, ¿cuál es la fuente del razonamiento que está encontrando la Corte? Una sentencia del Tribunal Superior de New Jersey, en Estados Unidos. Me puede gustar el criterio, me gusta, pero la sentencia no alcanza a ser persuasiva. Porque le falta reaccionar. Si estás hablando de un contexto de hechos materiales, no cites un tribunal de New Jersey para hablar de la situación en Oaxaca, honestamente. Hay un brinco ahí complicado. Y eso es el tipo de evidencias de la que se hace. Entonces, la argumentación material que se refiere a las evidencias también impacta a la persuasión. Más allá de que te guste o no te guste el criterio, esto tampoco es de gustos. Esos son algunos ejemplos, no sé si ayudan. Por favor, doctor. Allá también había una pregunta, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que entendamos esto que se dijo al principio. ¿Qué papel juegan las instituciones que imparten justicia en cada etapa de decisión? Y no se nos debe olvidar que a nivel constitucional, particularmente, cortes constitucionales, supremas cortes, se convierten en órganos que tienen objetivos muy concretos y que muchas veces sus resoluciones no nos parecen correctas, pero es que no hemos entendido la forma de cómo resuelven y por qué resuelven de esa manera. Pero fundamentalmente resulta ser persuasiva una resolución, por lo menos para la sociedad, cuando el juzgador no se olvida del fin del derecho. Es decir, ¿cuál es el fin del derecho? La justicia. Y miren ustedes, tenemos un caso ahorita
Con motivo de toda la reforma constitucional en materia de justicia penal, los datos estadísticos están determinando que la reforma no se corresponde con aquello que socialmente fue concebido, de que sería un procedimiento justo, rápido y sencillo. De tal manera que a mí me parece que una resolución es convincente y los que resolvemos en el ámbito del ejercicio liberal problemas, es decir, la etiquetamos como convincente, cualquiera que sea la resolución, que nos dé o no la razón, pero que sí resuelva el problema con calidad, con elementos, con conocimiento, con estructura, con argumentación y especialmente que llegue a ese fin último que no se puede perder, cuál es el fin del derecho, que es la justicia. Y es cuando decimos, o en el ejercicio liberal de la profesión o en la clase, a esta sentencia no le faltó nada ni le sobró. Ahora bien, este es un problema complejo. A propósito, lo que decía la maestra, en la Suprema Corte de Justicia estamos viviendo algunas dificultades precisamente porque nos hacen falta o les hacen falta elementos de conocimiento, quizá no a los ministros, pero sí a los secretarios de estudio y cuenta, como los que estamos analizando ahora. Yo reiteraría, una sentencia resulta convincente cuando se resuelve plenamente en el ámbito de la teoría de la justicia, cualquiera que sea. Lo cual es muy complicado porque hemos hecho que el derecho se separe del debate de las teorías de la justicia. Claro. Y eso implica estas reconexiones del derecho con otros muchos aspectos que todavía estamos en el debate de si el neoconstitucionalismo es un cambio de teoría jurídica o no es un cambio de teoría del derecho, ¿no? Pero ciertamente estoy de acuerdo, pero para eso hay que ir tejiendo desde dónde habla un tribunal. Esto que te decía de la sentencia, de la sentencia de vivienda, hay muchas otras cortes constitucionales que a través de sus sentencias han ido haciendo una lectura de cuál es el proyecto político e incluso desde un punto de vista de justicia de un país, ¿no? De ese orden objetivo de valores al que se refería Smendi, que se ha retomado mucho. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana tiene un gran discurso sobre qué implica el Estado social democrático de derecho. Y entonces los problemas sociales son un énfasis dentro de sus sentencias y son el telón de fondo desde donde se lee. La Suprema Corte de Sudáfrica está parada en un punto muy claro, que es romper con los procesos que llevaron al apartheid y con los efectos que tuvo el apartheid en Sudáfrica. Pero entonces, cuando uno entiende mucho más ese debate político y de justicia que hay detrás, las sentencias tienen algo con qué dialogar, tienen un punto más claro de con qué verse. Eso no es propio de la lógica meramente formal. En la lógica puramente formal, eso no sería un quehacer de la argumentación jurídica. Y por eso creo que una de las grandes aportaciones de la Escuela de Alicante es decir, la lógica mera o la argumentación meramente formal ya no es suficiente para generar todos estos espacios de diálogo y de comunicación que debe de tener el derecho. Sí, 1 y 2, perdón. Jimena, a ver si te estoy entendiendo bien. Estamos hablando de que entonces tenemos dos audiencias a la cual va dirigida la sentencia. La audiencia inmediata, que son las partes, que ahí se logra un nivel de persuasión, si atiendes o no atiendes todas las pretensiones que se están planteando, y otra audiencia que es la audiencia social. Y en base a esa audiencia social es donde tú estás fijando el nivel de persuasión. No, yo creo que tiene distintos niveles, y el doctor lo decía ahorita. Hay que entender que también los distintos tribunales van a tener distintos momentos de comunicación. No creo que todas las sentencias de todos los tribunales necesiten pensar en una audiencia amplísima. Perdón, pero es que si lo estamos planteando así como tú nos los presentaste, entonces yo considero que sí, todos los tribunales están sujetos a un escrutinio social. En parte creo que sí, mucho más. Yo no creo que en parte, yo creo que de forma integral.
¿Por qué? Porque una sentencia de divorcio, por ejemplo, ¿no? A lo mejor podría pensarse que únicamente afecta a las partes, pero si se está haciendo una innovación en alguna cuestión específica, entonces esa sentencia, aun cuando sea de primera instancia, pues pasará a un escrutinio social. A ver, es que aquí otra vez, por eso decía que es este debate en donde no sabemos, todavía estamos discutiendo si esto implica un cambio en toda la teoría del derecho para regresar a hacer lo que Guastini dice, que haya una revinculación o una vinculación conceptual entre el derecho, la moral y la política, y entonces sí, todos los casos tendrían un componente moral y todos los casos tendrían un componente político. O lo que el propio Guastini dice, en realidad puede ser que no haya una relación conceptual, puede haber una relación pragmático-contingente, ¿no? Y entonces solamente hay ciertos casos que cuando se elevan a un discurso público, entonces sí tienen un impacto mucho más claro. Pero entonces estaría condicionado a que se elevara al discurso público. Y eso sucede también. En muchos otros países, tú decides como litigante por qué vía te quieres ir. Este caso del penthouse en Puerto Vallarta me parece muy claro en esa parte. Si el litigio se hubiera quedado en la parte del contrato de compraventa, nunca hubiéramos elevado el asunto a un discurso constitucional. Pero en el momento en el que nos elevamos a un discurso constitucional, entonces sí había una necesidad de referirse a qué implica una vivienda digna dentro de un sistema político y con condiciones de injusticia y de desigualdad como el que vive México, Claro. ¿no? Ahí creo que sí hay una posición, porque si hay un problema de moral, de relación conceptual entre la moral y el derecho, entonces tú sí puedes decir, está intrínsecamente mal, o sea, es intrínsecamente inmoral el que un comprador o el que un vendedor haya suscrito un contrato de compraventa sabiendo que la ventana no iba a estar ahí. Y por lo tanto, el contrato puede ser invalidado, Claro. ¿no? Pero eso sí es me encantaría decirte ahorita un sí o un no, pero esto es uno de los grandes debates del derecho. Aquí estamos posicionados en los debates de teoría del derecho. Hay autores que te dicen, claro que hay una reconexión absoluta. Hay autores, muchos autores mexicanos, bueno, no sé si muchos, pero por lo menos me parece, Miguel Carbonell se considera como uno de los expositores de esta reconcepción de teoría del derecho y dice, sí hay una vinculación entre todo el derecho y el debate moral y el debate de teoría de la justicia. Guastini se plantea en esta posición y dice, no nos azotemos con que esto cambia todo, sino es únicamente cuando ciertos conflictos se elevan a una categoría pública. Y esto, entonces estoy de acuerdo contigo, no implica el tribunal, implica cómo se plantea el caso. Porque, por ejemplo, me parece que justamente en el derecho civil, particularmente en materia de familia, ha habido una intromisión muy importante del Estado que la justificamos a través de un debate mucho más cercano de la moral y el derecho y que implica la moral social y que implica entender una familia en México hoy por hoy, o no estamos pudiendo decidir claramente por qué en un momento se le niega una patria potestad a un padre por tener ciertas condiciones. O sea, hay una sentencia, por ejemplo, en donde se niega una patria potestad a una mujer española porque nunca iba a poder cumplir con el rol de la madre mexicana. Sí. No puedo empezar a explicar los problemas que tiene, bueno, desde mi punto de vista, pero ahí hay una posición moral muy clara, ¿no? Y es una sentencia de primera instancia. Entonces yo creo que más bien es ver, y algo de lo que nos tenemos que preguntar es entonces si queremos reconectar todos los casos, incluso las compraventas, o si en realidad hay ciertos espacios porque impactan a la moral pública, porque se elevan un problema de moral pública y entonces de derecho en un debate más público, o hay todavía espacios de derecho privado clásico que no nos tenemos ni por qué meter en cómo se contrata una comodato, ¿no? Entonces creo que ahí hay una pregunta bien interesante. Y entonces creo que tu audiencia varía dependiendo de eso. Hay una variación muy importante. Pero para eso también, para que esa argumentación se pueda hacer, creo que primero tenemos que discutir ese problema. En el Tribunal Electoral creo que en principio están posicionados en un lugar, digo, a menos de que sea te negaron la credencial del elector, pero están posicionados en principio en un lugar público. O sea, de discusión del derecho en espacios públicos. Creo que aquí sí me atrevería a decir que está más cargado hacia ese otro lado. Sí. Sí, gracias por la palabra. Aquí me parece un poco contradictorio quizás desde lo que estábamos hablando al inicio y esta sentencia que se citó en torno al derecho a la vivienda digna.
Me pareció escuchar que comentaste que la sentencia es, que es poco persuasiva. Uh-huh. Aquí el tema es de que si estamos hablando que estamos migrando y mutando en un sentido interpretativo a un Estado constitucional de derecho, en el que la argumentación es pilar básico para determinar la igualdad jurídica, cómo se va haciendo las equivalencias conforme al caso concreto, y aunque la ley sea igual para todos, inaplicar una ley para ciertos casos o maximizar o potencializar derechos humanos en otro, ¿por qué sería poco persuasiva esta sentencia si partimos de la base que en México la labor jurisdiccional solamente puede excitarse, puede tener, puede accionar en el caso de que haya petición de parte? Si en este caso solo pudo haber un pronunciamiento de la Corte por un tema contractual que en principio no tendría nada que ver, ¿por qué privar a la Suprema Corte que elaborara un discurso de tal manera cuando quizás en ningún otro momento de la historia o en mucho tiempo va a poder pronunciarse? Y el tema es de que se queda en jurisprudencia y la jurisprudencia solo es aplicable a los tribunales. No se hizo tesis de jurisprudencia, hasta donde recuerdo no hubo tesis de jurisprudencia. Si no hay jurisprudencia, entonces, si es un criterio que de alguna manera... Quedó como precedente. Queda como precedente, pero ahí queda. La política pública no muta. Tenemos todavía un esquema de división de poderes, aunque ya es un poco alemán, por decir, por la función material, las funciones materiales y las funciones formales. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo van a atender o están obligados a atender en una motivación en la creación de normativas lo que está diciendo la Suprema Corte cuando no está invalidando nada, sino cuando está maximizando derechos. Se puede quedar en mera poesía o discurso constitucional. Entonces, creo que sí es persuasiva en cuanto a que se está haciendo una argumentación en torno a un punto constitucional concreto que atiende a la realidad social. Sabemos que eso no va a arreglar el problema de Oaxaca, pero ¿cómo se va a arreglar el problema de la vivienda de Oaxaca si las políticas públicas mismas, que son las materializadoras del discurso jurídico, no atienden a ello? A ver, hay varias cosas. Les conté un mínimo de una sentencia que es bastante larga. Otro de los problemas severos que tiene la sentencia es que la sentencia, bueno, para mi gusto, que la sentencia termina diciendo que el derecho a la vivienda digna se determina por los reglamentos de construcción. Sí. Y que el proyecto del departamento cumplía con los reglamentos de construcción, porque los reglamentos de ese lugar decían que no se podía hacer una ventana si había si solamente había una servidumbre de X metros, y que por lo tanto estaba bien. Entonces, aparte el señor se va a quedar con su departamento, ¿eh? O sea, va a tener que pagar el departamento y lo va a tener que comprar. O sea, ni siquiera Entonces, y eso parte de lo que discutíamos es el que la Corte hubiera terminado discutiendo el derecho a la vivienda en algo que no tenía realmente las dimensiones de un problema de derecho a la vivienda, y entonces afirmara que el contenido sustantivo del derecho a la vivienda se refiere a los reglamentos de construcción, generan un problema, porque muchos de los problemas de vivienda social, que sí son un problema, están precisamente en los reglamentos de construcción. De política pública. ¿No? Son de política pública. En cambio, y no es el primer caso que tenía la Suprema Corte de Vivienda, fue el primer caso que procedió, o que pasó el filtro. Lo pasaron a través del artículo 4. Pero había habido un caso previo de un caso que presentó la Profeco en contra de unos constructores de vivienda, y ahí sí había un problema bien severo de los materiales que se estaban utilizando. Agradezco su compañía. Les invitamos a seguir la próxima edición de Conócete, con más del curso de Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos. Hasta la próxima. Me despido, soy Paloma Orona. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió previo a la jornada electoral importantes resoluciones para articular la figura de la candidatura independiente en las entidades federativas,
Con dichos criterios, se garantizó la participación de las y los ciudadanos sin partido en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitieron instrumentar la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral de 2014. La interpretación de las y los magistrados electorales del máximo órgano jurisdiccional del país dio lugar a que más mexicanas ejerzan su derecho a ser votadas, no solo para diputaciones, sino para cargos en los ayuntamientos, garantizando una mayor participación política en el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que involucren a las comunidades indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de este sector al confirmar la validez de la elección de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Con esta resolución, el Tribunal Electoral avanza en el fortalecimiento del acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos sin detenerse en formalismos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Dicha normatividad establece un marco de postulados que contemplan aspectos esenciales para el funcionamiento, operatividad y eficacia de los procedimientos sancionadores. Esta resolución favorece uno de los principios rectores en materia electoral, la equidad en la contienda. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.